En las vísperas del 20 de junio, el Día de la Bandera Argentina, de la Bandera Nacional, en la conmemoración al paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano, al quien se asocia directamente como el creador de la bandera, vamos a entrar en los detalles, esos pequeños detalles que con el tiempo a lo mejor vamos olvidando, ¿no? Que aprendimos cuando éramos menores, algunos, y con el paso del tiempo por ahí te olvidás o te confundís. Entonces hoy es un día especial para hacer un repaso por la historia de nuestra bandera argentina y por eso lo convocamos a Luciano Nicola D'Apelo, que es doctor en historia, es docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto y ya está en contacto con Puntal AM, le agradecemos. Buen día, ¿cómo le va, Luciano? ¿Qué tal? Buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, un gusto hablar de la bandera y poder hablar de su origen, de su creación y que no sea solamente una cosa de los chicos. Viste que te dicen, no, porque los chicos, y los chicos no, después los grandes también vamos olvidando cosas o no sabemos o desconocemos o confundimos. Así que están muy buenos los repasos en el día en el que, por ejemplo, hoy muchos niños, niñas van a hacer la promesa a la bandera. ¿Por dónde comenzamos? A ver, ¿cómo se creó? ¿Por qué se le asocia a Manuel Belgrano? ¿Por qué los colores? Comenzá a contarnos, Luciano, por favor. Bueno, en principio, sí, es cierto lo que decís. Vamos dejando un poco de lado la historia, los contextos y nos ubicamos solamente en el símbolo. Y está bueno repasar un poco, pensar un poco qué significado tiene en el marco en el que aparece. Hablar de la creación es un poco difícil porque son procesos, son Mm. cuestiones que van acumulándose. La fecha precisa se sitúa, en realidad lo que conmemoramos no es el día de la bandera en sí misma, sino el del fallecimiento de quien está sindicado como su creador, que es Ujú. Manuel Belgrano. Eh, en función de eso, por haber sido él el primero en haberla izado en unas baterías allí en la ciudad de Santa Fe, donde se encuentra actualmente el monumento a la bandera, en el marco de las guerras de independencia. Y ese dato siempre es importante tenerlo en cuenta. Cuando pensamos en esa época, y como bien referías respecto del sistema escolar, cómo está construido, tenemos una imagen casi romántica de aquel momento, en la que se ensalzaban los valores patrios y la lucha era por esa independencia tan querida y tan ambicionada por quienes lideraron ese proceso. En realidad esas visiones uno tiene que matizarlas y entender que estábamos en un momento en el que primero no existía una cosa tal como la patria o una cosa tal como la Argentina. Mm. eh, por eso el símbolo de la bandera es en realidad un símbolo de distinción para el marco de la guerra. Es un símbolo en el que ejércitos que se enfrentaban donde todavía no estaba muy claro, todavía no había cuajado muy bien, ni siquiera en los grupos revolucionarios, la idea de independencia, era necesario distinguir los ejércitos en combate. Mm. Eh, Respecto a eso, eh, es difícil asociarlo, como lo asociamos en la actualidad, a la idea de la nación, a la idea de la patria. Nosotros es uno de los símbolos que en el sistema escolar o a través del sistema escolar eh, vamos identificando, vamos aprehendiendo como parte de aquello que casi se adora, se defiende con esos niveles de adoración. En el contexto, en realidad, no es la representación de una patria o de una nación, sino la representación de una causa, que es la causa en ese momento, primero de la lucha contra los españoles y posteriormente de la lucha por la independencia. En la gesta inicial, en ese marco de aparición de ese símbolo, resistido por muchos sectores, incluso por la misma Buenos Aires, Mm. eh, aparece este símbolo, que eh, no es único, porque ya previamente teníamos la escarapela también como marco identificatorio ¿Cómo y que fue mutando? ¿Cómo fue mutando? Porque en un momento también era con las cintillas roja y blanca, se distinguían de la celeste, pero ¿cómo fue mutando hasta hacerse
¿no? Esa bandera que cosieron las mujeres en su momento bajo la directiva de Belgrano, según la creencia popular y los libros. Bien, ahí hay, son procesos, eso en realidad es, si se quiere, bastante breve y uno va viendo incluso la estructura, si eran tres bandas horizontales, si eran dos bandas verticales. eh, no es muy claro que las banderas que se preserven sean aquellas iniciales. Sí, lo que sabemos es que no existía, por ejemplo, o no estaba en las primeras banderas, en las primeras telas que empezaban a tener ese simbolismo. El sol inca se incorpora después. En inicio, en apariencia, son dos franjas, una blanca, la otra más bien azul, antes que celeste. Y hay diferentes teorías en cuanto a cómo se conformó, cuál fue la inspiración para A esos ver, colores. por ejemplo. Eh, y tenemos por un lado la clásica, que refiere a que Belgrano vio el cielo y que de allí se inspiró como esta emergencia del nacimiento, y en cada lugar donde hubiera alguien nacido en estas tierras iba a poder identificar los colores de la patria. Eh, Después hay quienes también interpretan que en realidad se trata de los colores del manto de la Virgen, Mm. que que habrían sido lo que inspiraron al propio Belgrano para la construcción de la bandera con esos colores. Incluso se ha llegado a interpretar que corresponden a los colores, esos dos colores, el azul, antes que el celeste, y el blanco, eran colores representativos de el escudo de la Casa Borbón, que era la casa reinante en España, que en ese momento estaba encerrada por la invasión Claro. napoleónica, la invasión de los franceses. Porque hay que tener muy en cuenta eso, en Sí. 1812 todavía no es el objetivo de la independencia, está en discusión qué pasa con la soberanía. Ujú. El rey encerrado y caído en 1808, reemplazado por el Consejo de Regencia que había caído en 1810, entonces era más bien defender estos territorios en nombre de la soberanía que todavía para estos grupos le correspondía al rey, no en particular para Belgrano. Claro. Ahí la historia, si se quiere, es más compleja. Belgrano tenía la idea de la necesidad de romper el vínculo colonial, junto con Castelli, con Moreno, que es todo el grupo derrotado, entre comillas, en el marco de aquella primera junta de gobierno. Eh, la bandera va a ir evolucionando con el tiempo, incluso uno recién puede ver la consolidación de la estructura de la bandera como la tenemos recién en la segunda mitad del siglo XIX y en su formato moderno hacia el siglo XX, porque lo que continuó a esa gesta o ese evento de 1812 fueron unos 60 años todavía de enfrentamientos civiles, Mm. con estados distintos, con cada uno con su bandera. El Estado argentino tardó mucho en consolidarse como tal. ¿Y cuándo se incorpora el sol incaico? A principios del siglo XX. ¿Y Principios por del siglo qué? ¿Cómo fue la denominación que se le asocia a la guerra? es una forma, la incorporación del sol incaico, eh, Que en recordemos por qué es incaico. ¿Qué tiene de característico el sol incaico? uno puede ver en los rasgos que representan la cara del sol y en la cantidad de rayos y la forma de los rayos, lo que uno identifica es la tradición de aquel antiguo imperio inca sobre el cual se reconocía cierta tradición histórica. No porque estos territorios hubieran estado sometidos a la dominación incaica, sino porque se hace referencia a esa unidad, a esa especie de unidad histórica que había representado este imperio, esta estructura política, Ujú. y que también había sido uno de los proyectos de Belgrano en el marco de la independencia, no la conformación de una república o con una división de poderes, sino la organización de esta nueva unidad política como bajo, perdón, la dirigencia de un heredero de aquellos emperadores del imperio incaico que se entendía serían mejores
representantes de la tradición americana y, por lo tanto, evitarían los problemas que luego se suscitaron. ¿Y quiénes son los que introdujeron el sol? Porque ya Belgrano no estaba más, entonces, ¿cómo deducen y cómo llegan a esa propuesta? Bien, en buena medida tiene que ver con la construcción de la propia figura de Belgrano. Manuel Belgrano fue, junto con casi todos aquellos que conformaron parte de la gesta revolucionaria, que, bueno, cuando hablamos de gesta es un largo lapso entre 1810 y 1816, o 17 incluso, en el momento en el que se libra la batalla de Chacabuco en el hoy territorio de Chile. Todos esos personajes fueron, digamos, de alguna manera olvidados o no reivindicados. La gesta o la construcción de este proceso como el proceso de construcción o de construcción inicial de la patria, de construcción inicial de lo que luego sería la Argentina, se realiza en la segunda mitad del siglo XIX. En particular, quien tiene a cargo esa operación histórica es Bartolomé Mitre, que de alguna manera recupera la vida de Belgrano y la vida de San Martín como la de aquellos dos padres fundadores o aquellos dos miembros del panteón patrio, el panteón laico, a venerar. Y ahí se recupera un poco la tradición de Belgrano. Siempre puesta en visión romántica. Es la visión que nosotros todavía, bueno, en la actualidad habría que matizarlo, pero cuando uno ha cursado los estudios primarios, todavía se transmite esa noción de casi glorificación endiosada de aquellos hombres que participaron de esa gesta. E incluso la fecha en la que este día, a partir de la cual este día se conmemora, es también significativa. Recién en el año 1938 se impone el Día de la Bandera, y es en el marco de un fuerte crecimiento, e incluso el gobierno nacional estaba guiado por el nacionalismo católico. Y estos sectores nacionalistas, de alguna manera lo que hacen es consolidar esa memoria nacional frente a el resto del mundo. ¿Sí? Entonces, en buena medida tiene que ver con procesos de operación sobre la memoria, Claro. sobre la sociedad. No necesariamente son negativos, son procesos de operación sobre la memoria, se hacen permanentemente, apelando en este caso a la consolidación de un sentimiento patrio, de un sentimiento nacional. Ya te digo, si vos lo pensás históricamente, es difícil pensar o es difícil ver en 1812 la patria argentina, porque el Claro, concepto de claro. argentina como tal no existía. No, Pero pero se eran trata. otros conceptos políticos propios de ese momento y tan válidos. Y para finalizar, ¿viste la película Belgrano que protagoniza Pablo Rago, que va a ser proyectada en los próximos días? Si la viste, ¿qué opinión tenés como historiador? Porque viste que en las películas se recortan muchas cosas, se da un perfil para otras y podés estar o no de acuerdo. Pero para saber, ¿no? Porque la recomiendan, la usan en la escuela a veces. La vi hace un tiempo, hace unos años ya, apenas salió, poquito tiempo después de que salió. Eh, Creo, por supuesto, yo en este caso hablo como historiador, no como Sí, especialista en cine, sí, porque sí, poco tiempo por eso es veo. la pregunta, sí, sí. Eh, sí, ahí uno tiene dos caracteres, dos características. Sabe que ahí hay una historia ficcional. El objetivo no es la rigurosidad histórica. Claro. El objetivo no es la exactitud de los hechos y de las personas, porque además hay que construir en el cine o en El los. tiempo, ¿no? Es imposible la línea de tiempo. Exactamente, sí, y hay que construir diálogos que uno imagina que pueden haber Ujú. sucedido, pero en términos históricos está muy bien representada la figura de Belgrano. Ujú.
Y de alguna manera creo que en lo que colabora la película y en lo que colaboran todas las producciones modernas en torno a estas temáticas, eh, es en desmitificar la figura de estos hombres casi mitológicos, Claro. humanizarlos, que es lo que más nos cuesta. Mm. Entender que parte de este proceso del que yo te hablaba antes es casi o semi-endiosar a estos héroes nacionales. Los dioses no se equivocan. Eh, entonces, cuando uno los representa de esta manera, también se puede ver en la película que refiere a San Martín, de alguna manera ves a estos sujetos con sus contradicciones, con sus Claro. miedos, con sus errores. Entonces, Belgrano incluso en sus, entre comillas, fallas, que es cuando es enviado al campo de batalla, siendo él abogado, eh, aquellas derrotas que sufre en el campo de batalla son glorificadas. Bueno, Mm. lo que uno ve ahí es que es un ser humano que comprometido con su tiempo, comprometido con su causa, pero que no dejaba de ser un ser humano. Un ser humano, no, porque a veces está este discurso de que los héroes fueron los de bronce, los que ya no están más, entonces nunca más vamos a poder estar como lo que hicieron los héroes que ya no están. Entonces es una manera también de acercar a que es posible seguir peleando permanentemente con lo que somos y con lo que tenemos por nuestra patria y nación. Así que por eso quería preguntarte tu opinión sobre la película y ayuda a recomendarla, a verla con motivo del 20 de junio. Muchísimas gracias por esta participación, Luciano. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Luciano Nicola D'Apelo, doctor en Historia y además docente en la Universidad Nacional de Río Cuarto, con motivo del Día de la Bandera que se conmemorará mañana, el paso de la inmortalidad en general de Manuel Belgrano, que se considera el creador de la bandera argentina. Pausa, ya venimos.